Bueno, arrancamos con esto, ¿no? La idea es repasar lo que ya está vigente, como les decía, es decir, y ver desde el punto de vista más bien práctico qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no, ¿sí? Y qué cosas ya rigen y tenemos que empezar a tener en cuenta. Así que si les parece, arrancamos. Cualquier cosita me van haciendo, o me mandan por el chat, o después abro preguntas si tienen alguna duda, consulta que quieran hacer. Bueno, vamos a ver entonces modernización laboral que toca varias leyes, ¿no? Por un lado la ley 24.013, que es la Ley Nacional de Empleo, conocida como Ley Nacional de Empleo, la Ley de Control de Trabajo, la 2744, y después dos o tres temas que tienen que ver con el Fondo de Ciencia Laboral, que en realidad ahora vamos a ver que no es un fondo de ciencia laboral, sino que el Fondo de Ciencia Laboral, parecido al que tiene la BOCRA, es una de las opciones, hay tres opciones, la vamos a comentar todas, y el régimen de trabajadores independientes con colaboradores, un poco para entender cómo funciona y para qué casos resulta aplicable. Y por último vamos a ver de trabajo agrario, si a alguno le interesa, pero por lo menos las dos o tres modificaciones que hubo, y las derogaciones que nos impactan en materia laboral porque se eliminan un montón de multas, sanciones que las vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla. ¿Sí? Primero, un tema que tiene que ver con el título 11 de la ley de, bueno, ahí creo que está mal, ¿no? 19, es el 11, de la Ley Nacional de Empleo, ¿sí? En realidad esto salió en el boletín, en el DNU 70 del 2023 y después fue modificado, o sea, esto fue publicado en el boletín oficial el 21 de diciembre del 2023. ¿Se acuerdan del DNU? Que lo que se hizo en Cava fue suspender mediante una medida cautelar a pedido de la CGT y las centrales obreras, suspender el capítulo o el título cuarto, ¿sí? De la ley del DNU que hablaba sobre las reformas laborales, ¿no? La modernización laboral. Bueno, eso después se incluyó en la ley de bases, la 27742, y hoy está vigente, pero yo soy de los que piensa que el DNU está vigente. ¿Por qué? Porque en realidad, por una cuestión de competencia, ese fallo de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo que suspende en la sala de feria al DNU 70 del 2023 es solo aplicable al ámbito de la cava. Me pasa que vieron cómo es esto, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en capital. Entonces, es como que a nivel nacional, si bien esto en muchas provincias ya se fue avanzando, ¿no? Es más, tenemos fallo, por ejemplo, en Córdoba y en otras jurisdicciones, donde la justicia dijo, miren, acá no está suspendido el DNU y lo están aplicando, ¿no? Para las cosas que le convienen, ¿no? Para una cosa que parece que no está vigente. Pero en realidad, el único lugar donde no está vigente el DNU es en Cava. Entonces, debiéramos aplicarlo al resto porque no es erga omnes, no es aplicable a todos los casos y a todo el país, es solamente para la jurisdicción de Cava y no es vinculante para el resto de las jurisdicciones. Así que esto como primera novedad, ¿no? Digo, tener en cuenta que debiéramos estar aplicando como empleadores estas modificaciones. Muchos no la hacen, no la hacemos porque, nada, por miedo, porque, bueno, queremos esperar. A ver, lo cierto es que estamos esperando que la Corte se expida sobre este tema y diga, en definitiva, si el DNU tiene validez o no, o sobre la constitucionalidad del DNU, para que estemos más tranquilos, ¿no? Porque si no es como que si tenemos un juicio el día de mañana, muchos el miedo que tienen es aplicar el DNU en todos sus articulados, en todo el articulado, y después que pase, que tengan un conflicto con esto. Bueno, en realidad hay algo que siempre estuvo vigente, del DNU, que es la modificación que se hizo en el título Salud a la Ley de Obras Sociales. Entonces, ¿qué modificaciones importantes hubo? Primero, que se incorporaron las entidades de medicina prepaga a la Ley de Obras Sociales. Esto quiere decir que los empleados a partir de ahora van a poder elegir no solamente entre las obras sociales sindicales, sino van a poder elegir cualquier obra social prepaga, Médicus, Galeno, cualquiera de las OSDE, Swiss Medical, cualquiera de las obras sociales del mercado. Y además tenemos libre elección real, no como pasaba hasta hace poco con el decreto 633 del 2018, que lo que se hacía era darle opción al empleado, pero en definitiva tenían que permanecer cautivos en la obra social sindical durante un año como mínimo para después poder elegir. Bueno, ahora la elección es automática, pueden elegir incluso a obras sociales prepagas, entidades prepagas, y la elección es automática. A partir del mes inmediato siguiente tienen cobertura y no tienen que permanecer cautivos en la obra social sindical por ningún plazo. Y después se modifica, y para mí la modificación más importante es el artículo 19 de la Ley de Obras Sociales,
que dice que el aporte y la contribución a la obra social hay que hacerla a la obra social que tenga el empleado, ¿sí? A la que haya elegido él. Eso por un lado. Y por otro lado dice que no se puede hacer aportes y contribuciones por otro método, por otra forma, por otra vía, que no sea el 931. Con lo cual hoy tenemos que hacer los aportes a la obra social sindical del empleado, perdón, a la obra social que eligió el empleado, sea sindical o sea una obra social prepaga o cualquiera del mercado, o la que no, o cualquier obra social sindical que no le corresponda por la actividad, o sea, la que haya elegido. Y además el aporte y la contribución hay que hacerlo a través de la AFIP, o sea, a través del 931, que es el ente recaudador. Fíjense que lo que dice es a través del mecanismo del organismo responsable de la recaudación, que, bueno, hasta hoy era la AFIP, ahora es ARCA. Bueno, ¿qué implica esto? Que no podemos, o no deberíamos, pues esto lo dice la ley, es decir, esto fue modificado primero por el decreto 70 del 2023, pero después lo modificó ahora vamos a ver, el 600 del 2024, y lo que hizo fue modificar, el 660, y lo que hizo fue modificar el artículo 19 de la ley, con lo cual esto ya está en la ley de obras sociales, ¿no? Es ley nacional y deberíamos respetarlo. Es decir, yo no puedo hacer aportes y contribuciones a una obra social distinta de la que tiene el empleado. Esto pasa mucho con muchos sindicatos que obligan a los empleados que aunque no tengan la obra social, o a los empleadores, pasan con comercio, por ejemplo, que obligan al empleador a hacer una contribución, ¿sí?, a la obra social o SECAC del gremio, aun cuando los empleados no tengan esa obra social por elección, ¿sí? O sea, esto se terminó ahora hay que hacerlo todo a través del 931. Porque además, haciendo eso, generan ese aporte, la contribución a través de una boleta sindical, a través de un aplicativo, ¿no?, online, especial, ¿no? Es decir, lo tienen todo diseñado para que el aporte vaya por fuera del 931 y además no aportan a lo que se llama el Fondo Solidario de Redistribución, que ahora vamos a ver, ¿sí? O sea, repaso. Ahora pueden los empleados optar por prepagas en forma directa, no tienen intermediación. Antes, acuérdense que para tener OSDE, por ejemplo, el empleado tenía que ir a comisarios navales, ¿sí? Obra social de comisarios navales. No me enteré que comisarios navales tiene 4 trabajadores en todo el país, ¿no? Y fíjense, son las que llaman, ¿no?, estas obras sociales sello de goma, ¿sí? O fantasma. O en realidad no brindan ninguna prestación. Lo que hacen es intermediar, ¿sí?, entre la obra social prepaga, en este caso OSDE o de dirección, y la obra social que elija y el trabajador. Entonces el aporte, en vez de ir a obra social de OSDE, iba a comisarios navales se quedaba como una comisión, además por la transacción, y llegaba a la obra social tanto un aporte menor como una contribución menor que hacía el empleador. Bueno, hoy directamente no existen más, se eliminan estas obras sociales intermediarias y el empleado puede elegir directamente a OSDE, Swissmaker o cualquier prepaga. De hecho, salió una resolución hace poquito, hace unas 2 semanas, donde se obligó a las obras sociales prepagas, se creó el registro nacional de las entidades prepagas y se las obligó a inscribirse en ese registro bajo pena de multas y sanciones en caso que no lo hagan. Con lo cual hoy tienen las obras sociales prepagas la obligación de inscribirse para poder recibir, ¿sí?, afiliaciones de empleados, de cualquier empleado en relación dependiente. Entonces, se suman las prepagas, hay libre elección, pueden elegir cualquier obra social y cualquier prepaga. Y además, el empleador y el empleado no pueden hacer aportes ni contribuciones a una obra social que no sea la que eligió el trabajador y siempre por el 931, ¿sí? Entonces se terminó esto de los aplicativos, ¿no?, y de esta cuestión de las boletas sindicales para cobrar aportes y contribuciones a obra social cuando no corresponde. ¿Cómo hace la elección el empleado? Bueno, es fácil. Entran por la página web, se llama opción de cambio, y directamente hacen la opción a la hora que quieran. Es todo online, no tiene costo y solamente con una clave lo pueden hacer. Es decir, tampoco corresponde al empleador decirle cómo tienen que hacer, sino que es una cuestión personal, un trámite personal que puede hacer cualquier empleado, todo online. O sea, hoy ya no hay ni intermediarios y se eliminaron estas burocracias de tener que ir presencialmente a algún lado y demás. Bien, ¿qué más? Esto que decía hoy, ¿no? Es decir, hoy a ver, yo hago un repaso para los que, esto no es un tema muy conocido, el decreto es el 600 del 2024, como decía hoy, creo que dije 600, porque hay un 600 y 661, que después lo vamos a ver más adelante, que habla sobre otro tema. Este 600 lo que hizo fue modificar, cuando uno hace un aporte, una contribución a una obra social, ese aporte y contribución no llegan completos a la obra social, ¿no? Una parte, antes se dividía entre el 15% y el 20%, si las prepagas el 20%, iba al Fondo Solidario de Redistribución. O sea que si yo del 3% del aporte del empleado quería ver qué parte iba, bueno, el 2,55%, o sea, el 85% iba a la obra social realmente,
y el 0,45% va a este fondo. ¿Qué es el Fondo Solidario? Es un fondo que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la entidad que nuclea a todas las obras sociales y las regula, la autoridad de aplicación, y lo que hace es cubrir prestaciones de alta complejidad, obras sociales que están en déficit, una serie de cuestiones que tienen que ver con este sistema solidario, en lo que hacen es compensar aquellas obras sociales que tengan problemas para la prestación a sus afiliados, ¿no? Esta es la idea del fondo. Entonces, por esto yo decía recién que si nosotros mandamos por boletas sindicales u otros medios aportes o contribuciones a la obra social, estamos evadiendo, ¿sí?, el mecanismo de distribución y ver lo que va al fondo y lo que va a obra social. Entonces, lo importante acá es entender que ahora se unificó todo. Tanto obras sociales prepagas, entidades prepagas, de medicina prepaga, como las obras sociales sindicales, todas van a tener la misma distribución. El 85% del aporte y la contribución va a ir a la obra social real que eligió el empleado, y el 15% de ese aporte, de esa contribución, van a ir al Fondo Solidario de Retribución. Si alguien no sabía qué era, bueno, en realidad no va toda la obra social, sino que una partecita que va a este fondo, ¿sí?, que se administra a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, y lo que hace es compensar esas obras sociales que están en déficit, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la reforma laboral, ¿no?, la modernización? Primero, simplificar la registración. Vamos a ver que es súper sencillo ahora registrar un empleado, vamos a contar cómo se haría, y sobre todo bajar los costos laborales, la judicialidad, generar empleo y adecuar las nuevas normas a las necesidades laborales, que hoy sabemos que todo está cambiando cada vez más rápido y tiene que ver con la robótica, con la inteligencia artificial, con un montón de puestos de trabajo que van a quedar en la nada. Bueno, y esto en realidad lo que hace es ayornarse, ¿no?, de alguna manera, de a poquito, ¿no? Yo creo que en realidad tenemos que tomar esta reforma de la ley de bases como la punta del ovillo para lo que vendría, ¿no? Es decir, yo entiendo que tiene que empezar, es el principio de un montón de otras reformas que tienen que darse para que nosotros quedemos más o menos acordes a los cambios que sean a nivel mundial, ¿no?, a nivel global, no solamente acá en Argentina. Pasa que nosotros venimos atrasados con todo acá. Bueno, ¿cuál es el objetivo con la ley 24.013? Simplificar, derogar un montón de multas, sanciones e indemnizaciones que hacían que difícil contratar empleados. El blanqueo laboral también va a ayudar, porque, bueno, en definitiva se permite a aquellos que tengan trabajadores no registrados o regularizados en forma eficiente que puedan incorporarlos al ámbito formal. Y después modernizar, ¿sí?, esto de liberar un poco, desde ya esto que hablamos recién, de darle la posibilidad de algo que es básico, ¿no?, que el empleado pueda elegir su obra social y que no tenga que quedar cautivo de la obra social sindical. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora en esta charla de manera, bueno, lo más, espero ser lo más claro posible, cualquier cosa después me dicen? Vamos a las modificaciones que hubo en la Ley Nacional de Empleo, les voy a explicar qué impacto tiene eso en el día a día. ¿Qué se modificó de la Ley de Contrato de Trabajo y cómo tenemos que capitalizar y tener en cuenta también en la diaria? ¿Qué pasó con esta creación del Fondo Social Laboral? Vamos a ver que de lo que decía la ley después se modificó en la reglamentación, el decreto 847 del 2024. Y la figura de trabajadores independientes con colaboradores, que si bien no es muy aplicable a las empresas, a los empleadores, vamos a ver, por lo menos, entender de qué se trata, si es posible utilizarlo, en qué casos y cómo funciona esta figura. Y por último, algunas modificaciones en el régimen agrario y derogaciones de otras multas que son muy cortitas, que las vamos a ver como para tener una idea de lo que nos sacamos de encima, ¿no? Por lo menos. Bien, ¿qué se establece con el registro, con el tema de la registración laboral? Bueno, por un lado, un mecanismo de registración, vamos a verlo ahora, ¿sí? Lo que se hizo fue simplificar, ¿sí? Y hacer que el sistema de registración sea más ágil y más expeditivo, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, se consideraba, según lo que estaba establecido en la Ley Nacional de Empleo, artículo 7, el artículo 7 viejo, que yo tenía un empleado, estaba registrado cuando yo le daba el alta en los sistemas de la Seguridad Social, que era básicamente el alta de AFIP, y además tenía que registrarlo en el libro de sueldos del artículo 52 de la Ley contra el Trabajo. Bueno, hoy se elimina esa obligación. Hoy, con que yo le dé de alta en AFIP, es suficiente para tener cumplida la obligación de registrar al trabajador, ¿no? No solo eso, sino que lo que se hizo fue establecer un sistema ágil, simplificado y diferenciado para que las empresas de hasta 2 empleados puedan emitir los recibos en forma online desde la página web de AFIP. Esto todavía no está
en funcionamiento, pero bueno, la autoridad de aplicación tenía tiempo para hacerlo hasta, bueno, que entiendo que este mes, calculo, no sé si se va a estirar, eso porque requiere varias reglamentaciones. Yo me imagino un sistema parecido al que lo haya utilizado el de casas particulares. Vieron que ustedes pueden entrar y hacer el recibo de casas particulares ahí. Y la idea es que además este sistema tenga la posibilidad, ahora lo vamos a ver, de que se pague una cuota única, ¿sí? Sin tener que hacer el 931 completo. Es decir, las empresas hasta 2 empleados para abajo, de 1 a 2 empleados inclusive, las demás no, van a tener este sistema para generar un recibo de sueldo digital y además va a tener un sistema simplificado para no tener que hacer el 931, ¿sí? Esto para los que tengan ese caso o bueno, les pueda tocar. Después, en cuanto a registro, dijimos que va a ser simple, inmediato, expeditivo. Bueno, hoy tenemos dos esquemas. El sistema del Talla, que es una app que se puede bajar, descargar en el teléfono, y se puede desde ahí hacer el alta, que puede ser un alta provisoria que pide 5 o 6 datos, o una alta definitiva. Pero fíjense que yo puedo hacer un alta si tengo pocos datos del empleado, del quill y alguna cosa más, y después confirmar esa alta en forma definitiva. Esto da la posibilidad que yo cuando tenga, sobre todo en algunas actividades que requieren tomar personal de un día para otro, que puedan hacerlo sin problemas, ¿sí? En el caso de empresas hasta 2 empleados, bueno, el sistema contempla el importe único para las obligaciones, como decíamos recién, y directamente con pagar, ¿sí? Abonar esa, mm, esa cuota, ya te van a tener cobertura de seguridad social y van a tener cobertura de riesgo de trabajo y cobertura de seguro de vida obligatorio. Un poco parecido también a lo que hay hoy con casas particulares. Vieron que nosotros pagamos una cuota mensual que comprende lo que tiene que ver con las obligaciones de la Seguridad Social, Obra Social y ART. ¿Mm? Así que la idea es simplificar eso para que no tengan que hacer estos empleadores hasta 2 empleados el 931 todos los meses. ¿Sí? Bien, seguimos. Esto de la registración distinta es un tema interesante. ¿Qué implica? Que cualquiera, si yo tengo 2 empresas, una que usa al empleado, que usa los servicios del empleado, y otra que provee, o cuando el empleado, digamos, hay dudas, esto pasa mucho cuando los abogados generalmente tienden a buscar la responsabilidad solidaria. Vieron que lo que buscan es que alguien se haga cargo o tirarle la responsabilidad solidaria a otra empresa. Esto pasa cuando hay una empresa grande, una empresa más chiquita, bueno, el empleado le hace juicio a la empresa chiquita, pero también a la grande a la que presta servicios, ¿sí? Entonces, bueno, para resolver este tema, que pasaba a veces que se reclamaba la registración a la empresa grande y a la chica también, o a la usuaria y a la empresa donde el empleado estaba registrado, ahora se considera que con que lo haya registrado alguna de las empresas es suficiente. O sea, no se requiere registrar las dos y se saca de lado esta discusión de ver a ver empleado de quién es el trabajador. Entonces, si alguno lo registró, bueno, se considera que ese empleado, más allá de que haya una discusión de quién corresponde registrarlo, ya está registrado, ¿no? Se considera que está registrado y es plenamente eficaz esa registración cuando lo haya hecho cualquiera de las personas físicas o jurídicas intervinientes, ¿sí? Bueno, hay algo bueno, yo quiero marcar, que tiene que ver con las multas que vamos a ver ahora de la 24.013. ¿Qué es lo que se eliminó de la ley 24.013, la Ley Nacional de Empleo? Porque la Ley Nacional de Empleo es una ley bastante amplia, fue una reforma laboral bastante grande, que incorporó, por ejemplo, el tema de los contratos eventuales, las empresas de servicios eventuales, estableció el seguro de desempleo, bueno, un montón de otras modificaciones que fueron muy interesantes, entre ellas algunas no tan felices como esto de suponer que si al empleador lo multaban cuando no registraba una persona, bueno, eso era suficiente para que decidiera registrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Para ver cómo funcionaba la Ley Nacional de Empleo que ahora se deroga. Si yo tenía un empleado no registrado, registrado deficientemente, porque lo di de alta con una fecha posterior a la real, porque lo di de alta pero con una remuneración más baja, una jornada más baja a la que tenía, o directamente lo tengo totalmente en negro, el empleado podía intimar al empleador para que regularice la situación. ¿Qué tenía que hacer? Mandar un telegrama al empleador diciéndole que lo regularice y mandarle al mismo tiempo un telegrama a la FIP avisándole que había denunciado esa falta de regularización con el empleador. El empleador acá tenía dos opciones: o accedía a regularizar o negaba todo y decía que no conocía al empleado, que no iba a registrarlo. Si accedía a regularizar, tenía que pagar los aportes y contribuciones de todos los meses de cada una de las declaraciones juradas denunciadas por el trabajador, porque el trabajador cuando mandaba el telegrama decía, mira, intimo
plazo 48 horas, indique si va a regularizar mi situación laboral, a tal efecto consigno mi fecha de ingreso es tal, mi categoría es tal, mi remuneración es tal, ¿no? Entonces, en base a esos datos, el empleador tenía que acceder a regularizar. Eso implicaba, obviamente, además de incorporarlo al ámbito formal, que no lo veo mal, me parece bien, pagar los aportes y contribuciones, lo cual era un tema, ¿no? Porque el costo de eso, pagar tus aportes, más los intereses, eso es lo que muchos empleadores no estaban dispuestos y por eso, digamos, hay tanto trabajo en negro. Hoy se calcula que hay alrededor de un 45% de empleo en negro, del cual el 100% corresponde a las pymes, la mayoría, ¿no? Si las empresas grandes no se dan el lujo de tener empleados no registrados, entonces el empleo en negro está más que nada en las pequeñas micro empresas, ¿no? Entonces, esto que pasaba era que si el empleador no había registrado al empleado porque el costo laboral era muy alto, no podía soportarlo, bueno, tampoco iba a poder hacerlo si, aunque lo intimaran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los empleadores generalmente no accedían a la regularización, el empleado hacía juicio y cuando llegaba a sentencia, corrían multas. ¿Cuáles eran las multas? Era un 25% lo que el empleador, si lo tenía en negro, había dejado de pagar, de la remuneración que había dejado de pagar a la fecha de la denuncia, actualizada obviamente, por cada mes, todos los meses, o el 25% de la deficiente registración, es decir, si lo había registrado por una jornada o un sueldo menor, tomaban en cuenta eso. Y eso se lo pagaban al empleado y al abogado del empleado, por eso que esto se difundió mucho y hizo que hasta fundieran un montón de pymes, porque los abogados siempre reclamaban la registración, entonces no se usaba la ley nacional de empleo en el buen sentido, como dice correspondido, cuando el empleado realmente estaba mal registrado y denunciaba al empleador, sino que se usaba para cuando la relación ya estaba rota, cuando el empleado ya se quería ir, ¿no? Entonces antes de irse tiraba la bomba, ¿no? Mandaba el telegrama y el empleador se quedaba con el despelote, ¿no? Porque después tenía que, si no accedía a regularizar, yo tuve un caso, por ejemplo, que dijimos a la empleada que accedíamos a la regularización y la empleada no vino porque tenía otro trabajo, ¿no? Si en realidad hicimos la cuenta de lo que nos salía a regularizar y la cuenta y lo que nos salía en un caso que estaba eficientemente registrado porque reclamaba un par de años que había estado en negro, ¿no? Después la pusieron en blanco, le pagaban según convenio todo, pero hay 2 años que trabajaba poquitas horas, pero reclamó eso. Entonces se accedió a eso y la empleada no quiso volver. O sea, cuando le intimamos a que retome tareas, no quiso porque tenía otro trabajo y la verdad que no quería que la regularicen. Ella quería cobrar las indemnizaciones, las multas. Entonces esto fue como un plazo fijo que se fueron armando muchos abogados, entonces tiraban la bomba y cuando salía la sentencia o el empleador tenía que arreglar, y decir, mira, antes de pagar todas las multas arreglamos un número, o si salía sentencia, el problema es que atrás de eso venía la FIP, porque no solamente tenían que pagar los aportes, perdón, la diferencia de regularización, sino que tenían que pagar los aportes y contribuciones que habían dejado de pagar, porque después venía la FIP, golpeaba la puerta ya con la sentencia en mano y decía, bueno, como esto fue una relación laboral encubierta o estaba mal registrada, vos me debes a mí los aportes y contribuciones por los periodos no registrados. O sea que lo que se había ahorrado la empresa por no regularizar, lo terminaba pagando con intereses y multas, ¿sí? O sea que esto fue un tema muy grave para las pymes. Bueno, esto se eliminó todo. Lo que sí se estableció fue un sistema de denuncia. Dijo, mira, el empleado puede seguir denunciando, ahora no tiene que hacerlo por telegrama, sino que directamente lo va a hacer ante la autoridad de aplicación. Esto es la FIP, hoy ya no la FIP, ARCA, ¿no? Qué bueno esto, me emociona cada vez que hoy está dentro del marco del ámbito del Ministerio de Economía, esta ARCA, o ante la autoridad de aplicación, que puede ser el Ministerio de Trabajo de Nación o el Ministerio de Trabajo de Provincia. Entonces yo lo que digo, de otra vez hablaba con el tema del blanqueo, ojo, porque una vez que las empresas no entran en blanqueo, seguramente estos organismos van a salir a fiscalizar y buscar trabajo en negro, y como va a tener un mecanismo los empleados más ágil para denunciar, bueno, va a ser un tema también los que no entren en blanqueo y que tengan relaciones no registradas. Bueno, esto es lo que se hacía antes. Es más, la FIP le simplificó el tema a, ¿cómo es? A, a los trabajadores, al abogado, y antes tenía que mandar el telegrama al empleador y un telegrama que era gratis, ¿no? También, ¿no? Porque vieron que los telegramas son gratuitos, y un telegrama a la AFIP. Ahora directamente el mismo telegrama que le mandan al empleador lo subían en la plataforma de AFIP con un PDF o un archivo de imagen y lo mandaban a la AFIP directamente. O sea que la AFIP se enteraba automáticamente de este problema. Pero además teníamos el tema que las sentencias judiciales donde se establecía una relación que no estaba registrada, la justicia tenía que avisar a la FIP. Esto se sigue estando. Yo esto no lo veo muy bien, creo que acá le pifiaron, porque es como que la FIP puede esperar a que tenga sentencia firme, ¿no? Y la realidad es que
yo entiendo que no es necesario que tenga sentencia firme, porque a partir del momento en que el empleado hace la denuncia, ya el fisco ya tiene esa información y puede ir a fiscalizar, no tiene que esperar la sentencia. Por eso le da una inseguridad jurídica a la empresa muy grande, en el sentido que el empleado puede esperar a que le salga la sentencia favorable para recién ir a reclamar la FIP, los aportes y las contribuciones, ¿no? Así que bueno, habrá que ver eso cómo juega. Bueno, estas son las multas de las que hablaba, el artículo 8, 9, 10, cuando estaba sin registrar con un ingreso, una fecha de ingreso posterior, cuando tenía una remuneración. Bueno, acá, esto es lo que ya hablamos, el artículo 11 es la que establecía cómo se hace intimación para que tenga validez. Y, bueno, todo esto no sirve más, ya están, no tenemos más esas multas. ¿Qué pasaba? Para que yo, y para terminar con el tema de las multas, y después cuando lo veamos al final ya lo vamos a entender un poquito mejor. La ley 24013 se aplicaba, la Ley Nacional de Empleo se aplicaba cuando la relación estaba vigente. O sea, el empleado, estando vigente la relación, yo podía decir, bueno, che, pero estaba en negro, bueno, sí, pero la relación estaba vigente, él podía demostrar, por ejemplo, con testigos, que prestaba tareas para la empresa. Bueno, si ese era el caso, tenía la posibilidad de intimar y que corra la Ley Nacional de Empleo. Ahora, cuando ya el trabajador había sido despedido o había renunciado, no podía acceder a la Ley Nacional de Empleo, sino que tenía que ir por la ley 25323, que es otra ley, ¿no? Que le podemos ver. Bueno, esas multas de la 25323 también se derogaron. Entonces, hoy no tiene sentido, ¿no? Que los abogados, sobre todo, que son los que fomentan toda esta industria del juicio, se preocupen en reclamar las multas, porque estas multas ya no van a estar vigentes. Entonces, hoy tenemos una contingencia menos, porque el empleado, aunque esté mal registrado, en todo caso la contingencia que podemos tener es que tengamos que hacernos cargo de los aportes y contribuciones y regularizar la situación, pero no ya que arriba de eso caigan multas y sanciones que son muy gravosas, porque a veces las multas eran más altas que la indemnización que había que pagar al empleado, ¿no? Y la contingencia de regularizar, ¿no? Bien, ¿qué se modificó en la ley de contrato de trabajo? Esto ya está vigente, ya lo tenemos que aplicar. Vamos a ver qué implicó esto. Primero, el ámbito de aplicación. Se estableció que los contratos de obras, servicios y agencia, los del Código Civil, van a quedar fuera de la ley contra trabajo. Esto ya se sabe, pero lo que hace este artículo 2 es receptar lo que jurisprudencia de la Corte. Decía, hubo varios casos de conflicto donde la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, muy afín a las centrales obreras, a los trabajadores, dijo algo así más o menos como que el contrato de servicio no existe. O sea, hoy un profesional, un contador, como en mi caso, un abogado, una empresa de servicios tercerizados, un ingeniero, un arquitecto, lo que sea, es como que no puede trabajar libre, ¿no? Por un servicio, un contrato de servicios, ¿no? Facturar y cobrar, ¿no? Es todo relación de dependencia, ¿no? Como ellos están en relación de dependencia, todo tiene que ser relación de dependencia. Entonces, hay un fallo conocido, muy famoso, que fue el fallo Rica, o sea, otro antecedente es Cairone, Pastore, donde fueron a la corte y la corte, estaba Lorenzetti, dijo, miren, sí, el contrato de servicio existe, pues lo escribí yo, está en el Código Civil y Comercial, y ustedes parece que no lo leyeron, ¿no? Pero deberían leerlo, porque en este caso, era un caso de un anestesista, que decía que estaba en relación de dependencia con, creo que era el hospital alemán, le dijo, mire, este necesita, no es empleado, ¿no? Porque él se puede organizar sus horarios, no cumple órdenes, no le dicen cómo hacer sus tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, dio un montón de pautas a partir de las cuales se podía inferir que ese anestesista no era empleado del hospital, sino que era autónomo, porque trabajaba además en otros lugares y demás. Entonces la Corte como que le hizo una tirada de orejas a la Cámara Nacional de Apelaciones que básicamente dijo que el contrato de servicio no existe más. Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos los que no prestamos un servicio y no estamos vinculados en relación de dependencia con la empresa, ¿no? Bueno, entonces lo que hace este artículo del A2 de la Ley de Trabajo es receptar eso. Es decir, bueno, mire, si el contrato de servicio existe y si hay un contrato de servicio firmado entre dos partes, se respeta eso, que es la voluntad de las partes, salvo que algunas partes considere que hay un contrato de trabajo y en ese caso tendrá que demostrarlo para que sea válido. Entonces lo que hace es eliminar la presunción, ahora vamos a ver, también que está vinculado con el artículo 23. ¿Qué se modificó? Bueno, el artículo 15 no tiene mucha trascendencia, pues se derogaron partes que no tienen mucho sentido, pero sí esto sí. El artículo 23, básicamente lo que se hizo fue establecer que la presunción, a ver, hay una presunción, se presumía que había contrato de trabajo, ¿sí? O que la prestación de servicios
hace presumir que hay un contrato de trabajo. O sea, se presume que el contrato es laboral. Entonces acá lo que hizo fue respetar el primer párrafo, pero después se cambió del segundo párrafo en adelante. Dijo, miren, la presunción esta de que siempre es contrato laboral no va a ser aplicable cuando yo contrate a alguien, o una profesión o un oficio, y me paguen, y le pague y me haga una factura, o yo le pague mediante un sistema bancario, ¿no? Entonces, lo que entiende acá la ley es que, bueno, no es siempre contrato de trabajo, si cuando yo tengo un contrato de servicios se respeta la voluntad de las partes y en principio de servicio, salvo que alguien pueda probar que no es así, ¿sí? Entonces, esto también es importante porque si no estábamos a merced de que todo era relación laboral, ¿no? Entonces era muy fácil para los empleados probar la relación de dependencia en cualquier caso. He tenido casos de, no sé, productores de seguro, de este caso que hablábamos recién, de profesionales médicos que trabajan en varios lugares y realmente no eran empleados en relación de dependencia, pero digamos, como las multas, las sanciones, las indemnizaciones eran tan altas, siempre era conveniente. Entonces, cuando había un conflicto mínimo, bueno, en vez de irme bien, tiraba la bomba. No digo, me iba, pero mal. Entonces reclamaba todas las multas. Y como las multas siempre procedían, porque para la justicia toda la relación de dependencia, bueno, entonces hoy, ¿qué se hizo? Se eliminaron todas las multas, no hay más multas, o sea, no hay más interés de los abogados laboralistas de ir a buscar eso, porque no van a cobrar honorarios sobre eso, básicamente. Y tampoco la presunción corre como primera medida, ¿no? El empleado va a tener que probar si realmente hay una relación de dependencia. No se presume la relación de dependencia, ¿sí? Como primera medida, ¿sí? Entonces, eh, y esto tiene que ver con la responsabilidad solidaria vinculado con lo que habíamos visto antes. Es decir, se entiende eh, que la empresa usuaria, si yo tengo una empresa que usa un servicio de un empleado que es empleado en relación de dependencia de otra, ¿sí? Va a ser solamente responsable solidaria durante el tiempo que trabaje ese empleado. A ver, por ejemplo, tengo una empresa de servicios que presta servicio un empleado de esa empresa a otra empresa tercerizada, ¿no? Y estuvo trabajando un año. Bueno, la empresa usuaria que usó los servicios de empleado, va a ser responsable, pero durante el año que el empleado estuvo trabajando, no que me endilen la responsabilidad y yo voy a ser responsable por todo el vínculo laboral, ¿sí? Desde que el empleado entró en la otra empresa. ¿Se entiende? Entonces, este artículo 29 también, digamos, muy discutido y resistido por los abogados laboralistas, bueno, lo que hace es, bueno, ¿qué pasaba antes? Esto que hablábamos al principio, bueno, mira, todo era solidario, entonces le hacían, la demanda se le hacía a la empresa chiquitita que tenía el empleado, a la grande que le prestaba el servicio, entonces en tema de logística pasaba eso, en servicio de limpieza pasaba lo mismo, en seguridad pasaba lo mismo, entonces le hacían la demanda a la empresa de seguridad y al country, a la empresa de limpieza y al banco, ¿no? A la empresa, esto pasaba en todos los casos y siempre la ganaban, porque bueno, como se extendía la responsabilidad solidaria, si no pagaba la empresa chiquita, terminaba pagando la empresa grande, ¿no? Bueno, esto se elimina porque la empresa usuaria va a ser responsable solamente por el tiempo durante el cual eventualmente el empleado haya prestado servicios. ¿Qué se elimina también? La multa del artículo 80. Esta multa era una locura, que a veces no era tan, digamos, ¿qué pasaba? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando teníamos siempre, en el caso de empresas que reclamaban esta multa y llevaban a un juicio, había que renegociar, y esto los abogados no lo ven mucho porque no les importaba, porque de hecho hay que entender primero que el abogado también cobra un porcentaje, incluso el que defiende la empresa, sobre la demanda. Entonces, bueno, me voy a preocupar, pero no tanto, ¿no? Nosotros los contadores, como estamos de otro lado, ¿no? O sea, con los primos nos llevamos bien, pero digamos, digamos, el modus operandi es otro, es decir, nosotros de ahí no cobramos. Eh, lo que teníamos que ver es, bueno, asesorar cuando se da una extinción, tratar de cumplir con el artículo 80. Porque fíjense, el artículo 80 tenía tres requisitos, ¿no? Uno era una certificado de trabajo, que es un Word, que dice, certifico que fulanito de tal trabajó en mi empresa, cumpliendo las tareas de la categoría tal, e ingresando en la empresa a tal fecha, pasando por tales categorías, podía poner, en fin, ¿no? Y si hicieron los aportes y contribuciones a la seguridad social. Otro era constancia documentada de esos aportes, que esto hasta hace no tanto no lo podíamos tener. Entonces, la justicia siempre le terminaba poniendo la multa al empleador. Hace un par de años, la AFIP sacó el formulario 984, que ustedes seguramente lo conocen. Ahora entramos a la página de AFIP, ex AFIP, bueno, me vuelvo a repetir, me emociona esto, ARCA ahora, y de ahí bajábamos ese certificado que el real que puede dar una constancia documentada de eso es el organismo recaudador. Yo no puedo dar una constancia al empleado documentada de que hice los aportes y contribuciones. En todo caso, el organismo recaudador, donde yo pago los aportes y contribuciones, es el que me tiene que dar esa constancia. Si yo no cumplía con estos requisitos, que además era
la constancia documentada. Y la tercera es la certificación de servicios, ¿sí? Ahí se los dejo, ¿sí? Esos son los tres requisitos. O sea, el artículo 80, primer párrafo, de la constancia documentada, el segundo párrafo, certificado de trabajo, y después el formulario de ANSES, el PS 6.2, que es la certificación de servicios. Si yo no entregaba alguno de estos tres, la justicia decía, no cumplió con el artículo 80, corre la multa. Y la multa era nada más y nada menos que 3 veces la mejor remuneración del empleado. Entonces yo tenía un empleado que hacía, no sé, había entrado a trabajar hace menos de un año. Si lo despedía, tenía que pagarle un mes de sueldo por el año trabajado. Pero por la multa del artículo 80 tenía que pagarle 3 sueldos. Y yo además lo hacía, vamos a hacerlo un caso burdo. Digo, tengo un empleado que cobra 1.000.000 de pesos de bruto. Teníamos este caso. Yo no solamente tenía que hacer los 3 certificados y entregar los 3. Si el empleado no venía a retirarlos, yo tenía que acreditar la entrega. Entonces era un tema, pues yo tenía que mandar firmarlo, mandar a certificar la firma, pagarle fecha cierta, pero además no solamente no bastaba con la mera puesta a disposición, porque el juez decía, no, mire, la puesta a disposición, el empleado dice que fue y usted no se entregó, y nosotros decíamos, no, pero yo estaba a disposición, pero no vino él. Bueno, no, el que tiene que probar los hechos es quien en mejor posición está de hacerlo, carga dinámica de la prueba, o la inversión de la carga de la prueba, siempre era el empleador. Entonces, como el empleador no podía, entonces, ¿qué hacía? Había que consignarlo judicialmente, lo cual llevaba plata, honorario de abogado y demás, o consignar un escribano, o mandar una carta confronte, ¿no? Donde tengamos una constancia de que el empleado lo recibió, pero no lo quiso firmar, o que lo firmó, o que fue entregado. Si no teníamos algo, entonces era casi, no digo el 100% de los casos, pero la mayoría de los casos no. Hay algo que estaba mal, o estaban los 3 entregados, pero decían, no, mira, la categoría no es esa, o había un reclamo en el medio, y como el empleado decía que la categoría era otra, y vos le hiciste certificado por la categoría que no era, iba la multa. Bueno, estas multas desaparecen, no hay más multas, ¿no? Entonces yo decía, es genial esto, porque digo, si yo tenía que ir a negociar, aunque no vaya a juicio, si yo tenía, volviendo al caso, digo, tenía un empleado con un bruto de 1.000.000 de pesos, ya arrancaba 3 palos abajo, ¿no? O sea, ya el abogado negociaba con 3 millones de arriba, porque la multa esta, el otro abogado te iba a decir, bueno, pero si reclamaba, la justicia se le iba a dar. Entonces había que negociar con un monto mucho más alto. Bueno, esto hace que la multa desaparece. Che, ¿tengo la obligación de entregar los certificados? Sí, la obligación sigue estando. ¿Qué se va a hacer? Esto es lo que tengo noticias y que se está implementando. Es que directamente yo pongo a disposición el certificado en la web de la ex-AFIP, qué lindo esto, y el empleado con una clave fiscal entra a la web y se lo descarga solo. O sea que ya va a ser el empleado mismo que se hace de su certificado y no va a tener que ser la empresa la que tenga que, ¿sí?, avalar la entrega del certificado, sino que lo pone a disposición en la web, ¿no? Fíjense lo fácil que es. Hoy tenemos el resumen de historia laboral, o sea, que no tiene sentido, vuelvo a repetir, estos certificados no tenían sentido. El certificado de trabajo era para que el empleado vaya a buscar su trabajo a otra empresa. Tenía sentido en el año 70, cuando no había internet, no había mail, ¿no? Entonces el empleado iba con el papelito donde decía que había trabajado en la empresa tal, con el sello y la firma del empleador anterior, entonces la otra empresa miraba y decía, sí, tienes razón. La certificación de servicio tenía sentido cuando el empleado con eso iba a jubilarse. Hoy tienen la historia laboral, ¿no? Hoy con una clave sencilla pueden ver todo lo que aportaron, todos los años, todo. O sea, y lo mismo con la constancia de aportes. Hoy hay una aplicación que se llama Mis Aportes, con lo cual el empleado puede entrar y verificar que los aportes estén hechos. O sea que hoy no tienes razón de ser, ¿sí?, el certificado y a buena hora se eliminó esa multa. Vamos al periodo de prueba. El periodo de prueba, unos temas importantes, pasó a ser de 6 meses, ¿sí?, de vigencia. O sea, el periodo de prueba que era de 3 meses, 6 meses. Che, en todos los casos no. Empresas hasta 5 empleados pueden ampliarlo por convenio colectivo. Che, ya es de un año, no. Tienen que juntarse las partes y en el convenio colectivo poner una cláusula que diga que el periodo de prueba en esa actividad para esos empleados se va a extender a 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, hasta 12 meses. O sea, un año es el máximo, pero puede ser cualquier lapso dentro de esos periodos. ¿Se entiende? Che, y si yo tengo más de 6 o más empleados, bueno, de 6 hasta 100 lo van a poder ampliar también, pero hasta 8 meses. O sea, va a poder ser de 6 meses, de 7 meses o de 8 meses. Bueno, 7 y medio, bueno, eso ya medio chino, ¿no? Che, si tengo una empresa de más de 100 empleados, directamente el periodo de prueba va a ser 6 meses en todos los casos. No se puede ampliar por convenio colectivo. Ojo con esto. La ampliación del plazo de 6 meses para arriba va a tener que estar establecido en la convención colectiva. ¿Está? Bien. ¿Qué más tenemos que decir del periodo de prueba? Bueno, esto es un tema que no estaba claro, lo aclaró la reglamentación, que el periodo de prueba va a ser aplicable para las relaciones laborales
iniciadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley de bases, o sea, el 9 de julio del 2024. O sea, que yo tenía un empleado que tomé en 1 de julio del 2024, para poner un extremo, vivía con el periodo de prueba de 3 meses. ¿Sí? No se modifica en el medio. ¿Esto por qué? Porque lo establece la reglamentación. Aclaró que esto es así para que no haya discusiones de empleados que arrancaron el contrato con un periodo de 3 meses y después pasa a ser de 6. ¿Sí? Bien. Bueno, el periodo de prueba se puede usar publicar. ¿Esto cambió? No, esto es lo mismo, pero ya que estamos lo repasamos. Esto no cambió nada. Solamente puedo usar el periodo de prueba por una vez. No puedo hacer uso abusivo, que implicaría tomo para un puesto que es permanente, un empleado, lo he hecho, tomo otro periodo de prueba, lo he hecho antes del periodo de prueba, ¿no? Para evitar pagar la indemnización. Esto está penado por la ley y está prohibido. ¿Tienen los mismos derechos y obligaciones? Sí, los empleados les toca hacer los aportes y contribuciones, tienen licencia por enfermedad, tienen RT si se accidentan, tienen seguro de vida, tienen aportes y contribuciones, bueno, ya lo dije todo, ¿no? Tienen obra social. Y se considera tiempo de servicio, o sea, cuando el empleado pasa el periodo de prueba, esos 6 meses se van a considerar parte como tiempo de servicio. Bueno, y obviamente el empleador tiene que registrar al trabajador desde la fecha de inicio, en caso contrario se considera que renunció al periodo de prueba. Che, y acá hay un mito, ¿no? El mito dice que si no lo doy de alta con el código 14, que es nuevo periodo de prueba, se entiende que renunció al periodo de prueba. No, eso es una falacia, ¿no? Lo que hay que hacer es, ¿por qué? Porque contrato por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba por los primeros 6 meses, ¿no? Esto lo dice la ley. Entonces yo no tengo que, con un código AFIP, de la ex AFIP, que ahora me cambien la condición de si el empleado, si puedo o no usar el periodo de prueba. ¿Se entiende que si yo tomo un empleado por tiempo determinado? Sí. Si no tomo un empleado a plazo fijo o con un contrato eventual o cualquier otra modalidad que va por fuera, se entiende que ese contrato es a prueba por los primeros 6 meses, no importa lo que ponga, ¿no? en AFIP, ex AFIP. Bien, se eliminan las multas por retención de aportes, ¿no? Acá había un artículo de 132 bis, que era una locura también. Por cada mes que el empleador no comprobara que había hecho los aportes, a ver, ¿cómo sería el caso? Yo tenía empleados y no pagué el 931 de 2 meses, ¿no? Bueno, el empleado cuando se iba me hicieron una demanda y me reclamaba la multa del artículo 132 bis. Hasta que yo no hiciera di la constancia de que pagué los aportes, es aportes, no contribuciones, de los aportes de 132 bis, corrí una multa que era equivalente a un mes de sueldo por cada mes que transcurría hasta que yo hiciera efectiva el pago o acreditar el pago de los aportes. Entonces también un tema, porque por ahí el empleado había trabajado, no sé, 6 meses, con periodo de prueba de 3 meses, le debía un mes de sueldo por la indemnización, le podía pagar la indemnización, pero como no pude pagar los aportes, por cada mes que pasaba le debía un mes más. O sea, era más caro la multa del artículo 132 bis que, ¿no? Bueno, ¿esto por qué están preocupados los abogados? ¿Por qué les molesta? Porque acá también cobraban. Porque todo esto, imagínense que son multas que se van sumando y después cobran el 20%, que lo regula el juez, más el 20% del pacto de cuota litis, que está en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, en realidad no es el 20, es el 40. Entonces, cualquiera de estas multas que le sacaran, le jode, ¿no? Obviamente lo van a defender, porque todo eso sumaba. Bueno, ¿se entiende cómo funcionaba esta ley? Bueno, se eliminó. ¿Y qué dijo además la Corte en un fallo reciente? No solamente, y acá la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo se agarró de esto para decir, bueno, la Corte dijo que no resulta aplicable a la ley a periodos anteriores. No, la Corte agarró un caso, que es el caso Muresco, con Domínguez, Yanina contra Muresco, despido, y dijo que el artículo 132 bis es inconstitucional. No solamente está derogado ahora por la ley de bases, sino que la Corte dijo que era constitucional. Fíjense en este caso, la empleada de esa fecha cobraba 11.400 pesos y por la multa solamente eran 194.775. ¿Sí? Fíjense que esto obviamente se actualiza, esos 11.400 se actualizaban hasta hoy, del momento que sea, pero los 194.000 también. Con lo cual, la multa por aportes y por el 132 bis, equivalía a 53 salarios mensuales de la empleada de ese momento, lo cual dijo la Corte es irrazonable y no tiene sentido, con lo cual declaró la inconstitucionalidad de este artículo. ¿Sí? ¿Qué más? Se establece un mecanismo para que las empresas
que tengan empleados, o sea, cuando tengo una empresa que me presta servicios tercerizados, si la empresa no le paga los aportes, no le paga las indemnizaciones a los empleados que me prestan servicios a mí, puedo hacer retención del pago que tengo que hacerle, esto todavía no está implementado, pero lo van a implementar dentro de poco, y depositarlo al fisco. Es decir, si yo tengo una empresa que me presta servicios con sus empleados y no les paga el sueldo, no les paga los aportes, yo le puedo retener lo que tenga para pagarle, y eso que retengo lo tengo que depositar a nombre a favor de los trabajadores. ¿Sí? Esto se llama derecho a retención, está en el artículo 136, ¿sí? Y lo va a tener que implementar la ex AFIP para que sea efectivo. ¿Sí? Bien, bueno, esto ya lo dijimos. ¿Qué pasó con el tema de la maternidad? Bueno, cambió mucho, se cambió la referencia a mujer trabajadora por la persona interesada y la persona gestante, ¿no? Para incluir a todos los casos. Y lo que se hizo fue llevar a un mínimo de 10 días la licencia preparto, que era blanquear un poco lo que pasa en la práctica, ¿no? Es decir, ¿qué quiere la mujer trabajadora, la mujer embarazada? No, mirá, yo me quiero quedar lo más posible trabajando en la empresa, hasta, no digo, voy hasta que tenga la familia, pero, digamos, ¿para qué? Para ese plazo, sumarlo al final. Yo prefiero estar más tiempo con mi hijo una vez nacido, que, bueno, entonces lo que se hizo fue llevar una situación que se va en la práctica, porque ¿qué pasaba? Hoy tenía dos opciones. Voy a optar por 45 días, antes o después del parto, de licencia pre y posparto, o 30 días antes del parto, 60 después del parto, pero no había ninguna opción alternativa. Y en la práctica, ¿qué pasaba? La empleada optaba por la segunda opción, por ejemplo, pero en realidad en la práctica se quedaba más tiempo. Entonces, ¿qué pasaba si yo tengo un accidente durante ese periodo, ¿no? Entre los 30 días anteriores, se quedó hasta los 10 anteriores, tengo un accidente, o le pasa algo, o tiene, ¿no? Bueno, entonces lo que se hace ahora es dar la protección esa y con este mecanismo dar la posibilidad de que la empleada pueda elegir, ¿sí? Extender la licencia posparto y achicar la licencia preparto a no más de 10 días, ¿no? Porque ahí ya sería más peligroso el tema. Bien, esto es súper importante. ¿Qué se hizo? Se estableció como causal de despido, con causa obviamente, cuando los trabajadores, ¿sí? Inicien en una medida de acción directa, paro, huelga, bloqueo, ¿no? Toma de empresa, piquete, que llámenlo como quieran, afecten la libertad de trabajo de los que no adhieran a la medida, o sea, otros trabajadores, se impida o obstruya total o parcialmente, fíjense, no es totalmente, total o parcialmente, el ingreso o egreso de personas. Entonces, una vez, hace poco tuvimos un paro de un bloqueo, que quemaron gomas, que yo, de una empresa que bloquearon el acceso a un turno de una parte de la fábrica, pero digo, bueno, es lo mismo, es decir, es un bloqueo parcial. Se ocasionen daños en las personas o en las cosas de propiedad de la empresa, de terceros situadas en el establecimiento, o se las retenga indebidamente. ¿Mm? Entonces, esto no solamente, digamos, por bloquear, sino obstruir el ingreso de eso de personas o las cosas, digo, un proveedor no lo dejan entrar, o un camión de la empresa no lo dejan salir para hacer reparto, lo que sea, y o se ocasionen daños a las personas de la empresa, o se las retenga indebidamente, no lo dejen salir, por ejemplo, de la empresa. Bueno, esto se va a tomar como bloqueo y va a ser causal de despido sin causa, ¿sí? Esto implicará que no se le van a pagar las indemnizaciones. Previo al distracto, o sea, previo al despido, el empleador tenía que intimar al trabajador a que cese con la conducta injuriosa, o sea, mandar un entregrama, carta documento con escribano, notificarle que si siguen con esa posición se van a despedir sin causa. Salvo que sea algo alevoso, bueno, le pegaron al dueño, ¿no? Con un pad de béisbol, bueno, digamos, no vamos a tener que decirle por favor, no deja de pegarle, ¿no? Lo que hay que hacer ahí es hacer el despido y después se muestra. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, obviamente tener todas las pruebas conducentes. Y bueno, llamar a un escribano que tome nota de, digamos, fotos, filmaciones, registros auditivos y visuales de derecho, testigos también, ¿no? Porque acá vamos a tener varios damnificados, no solamente la empresa, sino otros empleados. Bueno, recabar todas las medidas, pero bueno, esto es algo que estábamos a merced del resto de las cosas. De que esto no se considerara, o había que hacer todo un drama para poder y hoy tenemos la herramienta, es decir, hoy un empleado puede ser despedido con causa si bloquea una empresa, ¿sí? Esto es lo concreto. Bien, obviamente lo mismo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Si el empleado en vez de estar adentro de la empresa o no ir, está bloqueando la empresa, está claro que esto se toma en cuenta.
¿Qué otra modificación interesante? Bueno, el agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio. O sea, hoy se considera el despido discriminatorio dentro de la ley contra trabajo. ¿Qué pasaba hasta hace poco? Y esto era una de las indemnizaciones más graves, más gravosas que teníamos en general, que el empleado que se consideraba discriminado, generalmente hoy estaba pasando mucho, cuando se consideraba despedido, se consideraba también discriminado y reclamaba por la ley antidiscriminación, ¿no? Entonces lo que le pasaba era que pedía la reparación integral del daño, ¿sí? Y por cuestión política, gremial, sexo, género, lo que sea, reclamaba esa indemnización. Bueno, hoy eso no se contempla más dentro de, no va a la ley de discriminación, que fue una ley que se creó para cuando, ¿se acuerdan? Que era para los boliches bailables, que no discrimina a las personas que entraban o que no podían entrar. Bueno, entonces esa norma antidiscriminación, que era para ese caso especial, se tomó en la justicia laboral, fíjense qué creativos que son. Y entonces al empleado que lo despedía, siempre ahora está de moda reclamar el despido discriminatorio. Me discriminaron. No, te despedimos porque eras malo, porque no hacías tu tarea, porque llegabas tarde. No, pero yo me siento discriminado porque yo soy lento y me autopercibo tortuga y me discriminan por ser lento, ¿no? Entonces, invocaban la ley antidiscriminación y pasaba que la justicia estaba, en muchos casos, dándole la razón al trabajador. Porque, ¿qué pasaba? Y acá se aplica. Primero, acá vamos a lo que dice el artículo. Dice, en el supuesto de discriminación, la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. O sea, acá lo que pasaba era que el empleador tenía que probar que no discriminó, no el empleado que fue discriminado. O sea, si un empleado se sentía discriminado, invocaba la situación y el empleador era el que tenía que probar que no lo había discriminado. Fíjense la locura, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Mira, hay una indemnización que está tarifada, listo. Si vos te sentís discriminado, haces la denuncia, ¿sí? Y si la justicia determina que fuiste discriminado, pero lo tenés que probar vos, tenés que probar vos que te discriminaron, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hay una charla, además. Digo, che, a ver, yo le pegué a fulano, ¿qué tiene que probar? ¿Fulano que yo le pegué o yo que no le pegué? ¿No? Bueno, acá se invertía la carga de pruebas, ¿no? Entonces ahora dice, mira, en la medida que puedas probar, hay una indemnización, pero no vas a la ley de antidiscriminación, va a ser acá. ¿Sí? Te vamos a pagar el 50% de la indemnización por antigüedad en la medida que vos puedas probar el despido, y el juez va a poder aumentar esa indemnización hasta el 100%. Pero ¿qué es lo más importante de este artículo? Lo que dice al final, que dice que la indemnización, el despido dispuesto en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral en todos los efectos. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que la justicia no solamente le hacía lugar a la discriminación y le pagaba las indemnizaciones, o le pedía a la empresa, le reclamaba las indemnizaciones y le daba lugar a las indemnizaciones, sino que además en muchos casos pedía la reinstalación, ¿no? Entonces yo le decía otra vez, le escuché un ejemplo que me pareció genial, ¿no? Digo, como por causas políticas, ¿no? Que son las causales de discriminación, digo, yo me peleé con un amigo, vamos a hablar, ¿no? Se peleó con la mujer, ¿no? Y se divorciaron. La mujer le pidió divorcio, se divorcian. Entonces el marido va a la justicia a quejarse porque dice que lo discriminó, porque por cuestiones políticas la mujer se separó de él y él quiere que vuelva. Entonces pide la reinstalación, pide que vuelva la mujer con él. Y la mujer dice, mira, no quiero volver más. Yo ya me peleé. No es lo que pasaba en estos casos. Digo, yo despedí a un empleado porque no incumplía, por lo que sea. Además de que se considera discriminado y le tengo que pagar indemnización, lo tengo que reinstalar. O sea, un empleado que yo no lo quiero en la empresa, lo tengo que tomar en serio, de nuevo. Es una cosa que pasa en Argentina nomás, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que implica esto es, mira, si vos te sentís discriminado, está bien, probalo. Y si vos podés probar que te discriminaron, va a correr una indemnización, ¿sí? Y esa indemnización va a estar tarifada en la ley, no va a ser algo que el empleador no pueda mensurar ni pueda saber cuánto va a salir, que es lo que pasaba hasta ahora. O sea, tenemos un rango hasta entre el 50% y como máximo el 100% de la indemnización por antigüedad. No se va a acumular con otro régimen especial y además va a implicar la extinción definitiva. O sea, la justicia no va a poder reinstalar al empleado en contra de la voluntad de la empresa. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá ya vamos terminando. Creo que estamos en tiempo para hacerlo una horita, más o menos, que es lo que tenía previsto. Bueno, ¿qué hace con trabajo agrario? Se suma el periodo de prueba. Ahora los trabajadores agrarios de tiempo indeterminado a tiempo indeterminado van a tener periodo de prueba. Hasta hoy no pasaba. No sé si alguno tiene contacto con el tema agrario, pero ahora que antes de la modificación de la ley de bases, un empleador de trabajo agrario, si tomaba un empleado y lo despedía al mes, tenía que pagar la indemnización por antigüedad. Pero no solamente eso, sino que en agrarios la indemnización es 2 veces. O sea, no es una indemnización por cada año, sino que para el primer año son dos, como mínimo son 2 meses de indemnización. Con lo cual esto es un tema
interesante porque se recepta el periodo de prueba que establece la ley contra trabajo y van a ser 6 meses de periodo de prueba que tienen todos los trabajadores salarios permanentes, no los que están por temporada, se llaman temporarios, ¿sí? O perdón, los permanentes de prestación discontinua, que son los de temporada, digamos, o los temporarios, que son los eventuales. Bien. Em, bolsa de trabajo. Ahora, hasta hace poco había una bolsa de trabajo, ¿no? Donde los empleados, digamos, el empleador tenía que tomar empleados de esa bolsa de trabajo, ¿no? O sea, no podíamos tomar otro que no sea de Huecara, ¿no? Perdón, de Huatre, que era el gremio. Bueno, ahora el empleador, esto se modificó, también una locura, ¿no? Es decir, el empleador va a poder tomar empleados sugeridos del listado que le proponga el gremio, o va a poder tomar otro empleado que él considere, ¿sí? Y por último vamos a ver las últimas cuestiones que están dentro de la ley de bases, ¿sí? Después vamos a hacer un repasito de lo que quedó, ¿no? Que vamos a ver. Pero vamos a ver el sistema de cese laboral. ¿Por qué digo sistema? Porque en realidad, si bien la ley de base lo llamó fondo de cese laboral, se establecen 3 alternativas, ¿no? Estos son todos métodos para reemplazar la indemnización del artículo 245 del LST. Es decir, ya no va a ser más en los casos que se elija así por el gremio, pagar el 245. A ver, ¿cómo sería esto? Primero, esto es fundamental. El convenio colectivo tiene que establecer el reemplazo, y esto antes había dudas, pero hoy la reglamentación lo confirmó, que se sustituye. Es decir, no va más la indemnización por antigüedad y va a ser reemplazada por el fondo de cese o el sistema de cese, ¿sí? O sea que eso va a tener que definirlo el gremio. O sea, no va a ser para todas las actividades, va a ser para las actividades donde el gremio, por ejemplo, comercio dijo que lo quería establecer, lo disponga. Entonces ahí ya el empleador va a tener que elegir entre uno de los sistemas que establezca el sindicato. ¿Cuáles son estos sistemas? Estos 3. Hay uno que se llama sistema de cancelación individual, ¿sí? Es una submodalidad, va a estar establecida por el convenio colectivo y es como que los empleadores van a pactar con los empleados dentro de un formato que va a estar establecido en el convenio, la forma en la cual van a hacer el pago de lo que sería la indemnización por antigüedad. Después está el sistema de fondos de cese laboral, que acá tenemos 3 variantes. Una es la cuenta bancaria de cese laboral, que es muy parecido a lo que es hoy el fondo de desempleo de cese laboral de la UOCRA, que va a estar administrado por el Banco Central. Y también hay fondo común de inversión de cese laboral, ¿sí? O los fideicomisos financieros de cese laboral. Esto todavía está pendiente de reglamentación. Estos dos últimos van a depender de la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Y van a poder pactarse en forma individual o colectiva. Esto también lo va a definir el convenio colectivo. Y por último, va a poder ser un sistema de seguro individual o colectivo que va a sacar el empleador y que va a cubrir los montos que correspondan en caso de vinculación. Fíjense que lo que establece el sistema, ¿sí? Vuelvo acá, que esto va a reemplazar todo tipo de indemnizaciones, no solamente el 245 si yo despido al empleado sin justa causa, ¿no? Va a ser para el caso de muerte del trabajador, muerte del empleador, incluso el supuesto de vinculación por el artículo 241, que sería el mutuo acuerdo. Entonces es un tema interesante porque permite a los empleadores que puedan, que no tengan esa cuestión de ver cómo negocian el 241 y si los que quieran puedan aportar ese fondo. Entonces da un montón de variantes, entonces acá no interviene el Estado, ¿no? Con lo cual esto se arregla con el gremio y una vez que están establecidos los mecanismos, el empleador decide dentro de los que tenga a disposición cuáles va a implementar y después es más fácil en los despidos, digamos, que no haya tanto problema. Obviamente, menos industria de juicio, ¿no? Menos trabajo para los abogados, menos honorarios. Por eso digamos, ninguno está de acuerdo con esto, ¿no? Así que bueno. A ver, yo digo, ¿sirve para todo? No sé si sirve para todo. En realidad hay que ver actividades donde tengan mucha rotación, como puede pasar con la construcción, pero hay actividades o incluso empleadores. Digo, mira, yo en realidad no tengo rotación, no despido personal habitualmente. No quiero tener el costo mensual de tener que aportar un fondo para que si el día de mañana llego a despedir a alguien, ¿no? Yo si despido a alguien, agarro la plata, el pago, lo que corresponde y punto. Y no quiero tener un costo mensual. Bueno, esto habrá que verlo, cómo se maneja, cuáles son los porcentajes, qué alternativas hay. Pero cuando esto está medio verde, pues todavía no está reglamentado del todo y no está implementadas las variantes en los convenios colectivos. Ojo esto. Esto requiere implementación a través del convenio colectivo. Hasta que el convenio colectivo no disponga la modalidad, ¿sí? No vamos a tener ninguna posibilidad de usarlo, ¿sí?
Bueno, y trabajadores independientes con colaboradores. Esto es una figura bueno, que es muy residual. ¿Para qué está pensado? A ver, se entiende que es un trabajador independiente que tiene a su vez hasta tres trabajadores también independientes entre sí y con el que le prestan servicio. Es decir, yo tengo una empresa, contrato a, no sé, vamos a poner un comercio que tiene alguien que le hace la vidriera. Bueno, mira, hay uno que es como el trabajador independiente, que tiene dos ayudantes y puede ir uno, infinitamente el otro, va cada uno, bueno, son como un equipo de trabajo. Bueno, eso, a ver, yo lo veo bien esto para casos donde eh, se pueda implementar, ¿no? ¿Qué se hace para estos casos? Dice, bueno, mira, va a haber una cuota unificada donde va a pagar obra social, seguridad social, jubilación y riesgo del trabajo. Entonces, esas personas van a tener cobertura hoy de obra social, seguridad social y ART que antes no tenían, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que em, se recepte la posibilidad de esas personas que hoy están fuera del sistema se incluyan. A ver, casos, ahora vamos a hablar de algunos casos. Bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, esto por eso digo que no es para usarlo en empresas habitualmente. Queda prohibido fragmentar o dividir establecimientos para obtener los beneficios en fraude a la ley. O sea, yo no puedo dividir a la empresa en células de 3 empleados o 4, uno que haga de capataz o de trabajador independiente con 3 colaboradores cada uno, ¿no? Esto lo prohíbe la ley expresamente. O sea, cuando se detecte esta situación, automáticamente va a ser sancionado. Y el otro caso es que la relación, en la medida que lo voy a poder usar cuando realmente no haya dependencia técnica, jurídica o económica, o sea, en función del oficio, la profesión, la actividad. O sea que yo, si uso esta figura, voy a tener que probar que la relación es independiente. De hecho, va a haber una declaración jurada que tienen que firmar los trabajadores independientes ante el organismo de fiscalización para acreditar esta condición de independencia, ¿no? Así que no es un tema menor, porque no es que lo podemos usar para cualquier caso. ¿Para qué caso lo veo yo? Bueno, que yo siempre digo lo mismo. Acá al lado tenemos un consultorio de odontólogos que hay uno que es si quiere, el dueño y después cada odontólogo tiene sus pacientes, cobra sus cosas. Tiene una empleada que toma los turnos y que recepciona. Sí, esa empleada por ahí tiene que ser empleada de toda la estructura, ¿no? O del dueño. Pero después, cada trabajador puede ser independiente. Digo, mira, yo tengo mis clientes, compartimos espacio, y esto puede pasar para un peluquero, para los que hacen marketing, para los que hacen informática, para un taller mecánico, un taller de costura, oficios. Digamos, esto que pasa que va el country, el yesero, el durlero, el electricista, ¿no? A hacer una obra en seco y van con los colaboradores. ¿Y qué pasa? Y bueno, cuando entran al country le piden el seguro de accidente personal, le piden el monotributo, y bueno, es lo mismo. Si lo que hacemos es formalizar eso, que algunos prefieren que queden así, marginales o sin ninguna documentación, o si lo hacemos para entrar al country y nada más, y si tenemos una hora afuera nada, bueno, darle una cobertura a estos casos donde entra una formalidad y se entiende que no es un empleado de relación de dependencia, sino que son gente que se juntan para hacer determinadas tareas. Cadetería, mudanza, bueno, hay un montón de casos donde esto sería súper aplicable. Es decir, el electricista que va con el ayudante, el parquero que va con el ayudante, ¿no? Los artistas, digo, bueno, este tipo de cuestiones que hoy no están contempladas y que deberían ser contempladas. Bueno, acá la reglamentación dice que, bueno, que se va a hacer como el monotributo, si directamente eso van a tener que inscribirse en el monotributo y van a pagar una cuota mensual, como cualquier monotributista, y va a tener la cobertura esta. Sí, está en el decreto 661 que les decía hoy, ¿no? Y lo que no se instrumentó es el tema de riesgo del trabajo. Ahora hace poco salió una reglamentación que dijo que va a ser con un seguro de accidentes personales. ¿Mm? Por último, se elimina la multa que duplicaba las indemnizaciones para casas particulares cuando había ausencia o deficiente registración, en línea con lo que vimos ahora. O sea, no solamente se eliminan todas las multas para trabajo en relación de dependencia puro, es decir, privado, sino casas particulares también. Se eliminan la ley 25.232, también las multas que establecía. Y agravamientos indemnizatorios, por ejemplo, la 25.013, que establecía que cuando el empleado era despedido y no le pagaban todas las indemnizaciones, se consideraba una conducta temeraria y maliciosa, esto está en el artículo 275 de la Ley contra el Trabajo, y eso implicaba pagar un interés que era altísimo, ¿no? Como una especie de multa, sanción, durante el tiempo que no se haya pagado esas indemnizaciones. Bueno, esto también es un tema, porque automáticamente si yo no pagaba las indemnizaciones, se consideraba que era conducta temeraria y maliciosa. Y por ahí la empresa era que no tenía plata, no era que lo hacía a propósito para evadir. Bueno, en este caso se eliminó también esta multa, ¿sí? Y se eliminó también el telegrama gratuito, ¿no? Con el que se denunciaba la FIP, porque acuérdense que ahora la denuncia es
vía online, ¿sí? Todo. ¿Qué quedó afuera? Bueno, un montón de cosas. No da el tiempo para verlo todo, pero bueno, el principio de renunciabilidad, que para mí es súper importante, es decir, se modificó para que el empleado pueda renunciar a lo que haya pactado con el empleador. Hoy no se puede. O sea, si yo quiero pactar una reducción de jornada, un cambio de categoría, no puedo porque el principio de renunciabilidad me prohíbe a mí y al empleado renunciar, o sobre todo al empleado, o sea, le prohíbe al empleado renunciar a derechos que ya tiene ganados, ¿no? Esto por, no, se escudan en principio no solamente de renunciabilidad, sino también principio de llaman ahora de progresividad. O sea, ningún empleado puede tener un derecho menos que los que tiene, ¿no? Y esto lo hace muy rígido el sistema, porque si tenemos que adaptarnos a un montón de cambios a nivel global, va a ser muy difícil de esta manera, ¿no? Bueno, después se habían establecido un montón de cuestiones con respecto a los pagos de los sueldos, o sea, recibos digitales, los descuentos al trabajador. Esto fue resistido por las centrales obreras, porque lo que hacían era que el trabajador tuviera que expresamente autorizar cuando le hacían descuentos a los sindicatos, con lo cual acá saltaron todos, porque se quedan sin la financiación. Entonces, hoy le sacamos compulsivamente al empleado, aún sin su autorización, la cuota solidaria, aporte, contribuciones para pagar al gremio, porque bueno, esto, el DNU, este es unos puntos, yo creo que el más resistido. Este y el que tiene que ver con los despidos en caso de los bloqueos, ¿no? Porque no solamente en los bloqueos se sanciona al trabajador, considerándolo como despido con causa, sino que se sancionaba también a los gremios que fogoneaban estos bloqueos, ¿no? Bueno, después se iban a establecer las contribuciones en el recibo, esto también es súper importante, lo que pasa es que pasó desapercibido. ¿Qué implica? Que en el recibo tengo que poner todas las contribuciones que pago como empleador, para que el empleado vea lo que cuesta en realidad, porque el empleado si no ve el recibo lo que cobra. Ah, si yo le pongo también las contribuciones que yo tengo que pagar como empresa para tener esa relación laboral, el empleado tiene una dimensión y va a ver que hay un montón de plata que no le llega al bolsillo, pero que se va a la AFIP, se va a la obra social, se va a la seguridad social, a sostener al gremio, a la obra social del gremio, ¿no? Entonces ahí puede tomar dimensión de qué plata le podría quedar a su bolsillo y que por la voracidad de todos los, ¿no? Cada vez ponen más cosas, la cuota mutual, que la cuota solidaria, que la cuota extraordinaria por única vez, que la hace 5 años que la están poniendo, ¿no? Bien, se modificó el artículo 45, que tiene que ver con la indemnización por despido. Se actualizaron la actualización de créditos de la indemnización por antigüedad. Esto es súper importante. De hecho, este artículo 76, a ver, yo estoy hablando ahora de cosas que estaban en el DNU, pero quedaron afuera de la ley de bases. El 276, una Cámara de Córdoba aplicó la actualización de crédito porque dijo que para ellos el DNU en Córdoba está vigente, porque solamente la suspensión rige para Cava, y actualizaron los créditos con el 276. O sea que fíjense cómo en realidad el DNU está vigente, lo que pasa es que no nos animamos a aplicarlo, ¿no? ¿Qué más se modificó? El artículo 6 de la 14250, que es que se entiendan que las cláusulas obligacionales, que son las que retienen aportes a los gremios, a los empleados, dejan de existir. También fue uno de los temas resistidos. Y el artículo 20 bis y 23 tenía que ver con los bloqueos, ¿sí? O sea, que se sancionaban a las entidades gremiales que hacían bloqueos en los mismos términos que el despido que vimos hoy. Y lo último, también, bueno, el teletrabajo que se ayornó, se derogaba el régimen de viajante de comercio, también vetusto, anacrónico, no tiene nada que ver con hoy. Y se modificaba la ley 25.877, que para mí es uno de los temas más importantes, porque se diferencia lo que es servicios esenciales con actividades trascendentales, y entraba, por ejemplo, no solamente la salud y demás, sino que la educación, por ejemplo. Entonces, en los servicios esenciales no se puede tener menor cobertura que el 75% del personal, y en las trascendentales no menos del 50%. Entonces, esto evitaba paros como lo que hay de salvajes, ¿no? Huelga salvaje como la aerolínea de hace poco, donde te paran todo, ¿no? Entonces, esto impedía eso. Entonces, hoy seguimos con esto, que está resistido por los gremios, porque, digamos, es como que quieren seguir bloqueando, entonces no quieren que le saquen la posibilidad de bloquear, no quieren que les pongan actividades como esenciales o trascendentales, porque si no, no pueden hacer huelga y, y extorsionar con eso. Bueno, en fin, yo digo, estoy a favor de la huelga, sí, me parece que tiene que existir, que es un medio, pero bueno, en actividades que son consideradas esenciales o trascendentales, debería haber un mínimo de prestación para que no sufra toda la población, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque con eso es con lo que presionan habitualmente. Bueno, con eso terminamos.